Espere. Buenas noches, mi nombre es Nero Polo. Vengo a presentarles el tema del triángulo. Vamos a hacer una breve introducción con un cuento. Había una vez un triángulo de color azul, el cual se encontraba muy triste. Quiso encontrar a dos amigos, triángulos. Se encontró con un amigo, triángulo de color amarillo, con el cual jugaban a escondidas en las montañas nevadas. Luego se encontró con un amigo, triángulo verde, con el cual jugaban a hacer las velas de un barco. Los tres se encontraban medio aburridos. Después se encontraba otro amigo de color morado. Lo invitaron al triángulo de color morado a jugar con ellos. Los cuatro jugaban a las escondidas en los abetos. La pasaban genial. El triángulo azul quería seguir jugando, pero su amigo payaso le dijo que ya era muy tarde. Por consiguiente, él dijo a los amigos triángulo que se encontrarían el siguiente día para seguir jugando. Buenas noches, compañero. Vamos, compañero, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué te dedicas? Al tema de los triángulos, estamos definiendo qué es un triángulo y dónde lo podemos encontrar en un contexto cotidiano. En un contexto cotidiano. Ok. ¿Y dónde se puede encontrar? En los hechos de las casas, en los puentes vehiculares, en las velas de los barcos, en muchas partes de nuestro contexto. Oye, qué interesante. Pero quisiera hacerte una pregunta. Dime, Quisiera saber, ¿qué es un triángulo? un triángulo se puede definir. Son tres rectas que se unen en dos lados en un punto llamado vértice. El vértice son dos segmentos que se unen en un punto. Ahí se puede definir un triángulo. Oye, qué interesante. ¿Será que te puedo ayudar? Sí, claro, podemos hacer una cara juntos. Pues mira, yo desde el colegio me han enseñado unas cosas. Y me gustaría compartirte la información que tengo, si me lo permites. Sí, claro, sí. Bueno, pues los triángulos se pueden clasificar de dos maneras. Desde los lados y desde los ángulos. Sí, ¿Te gustaría saber? sí, claro, podemos aprender juntos. Listo. Niños, mucho gusto. Me llamo Camilo. Ahora les voy a enseñar un poco cómo se clasifican los ángulos. Cómo se clasifican ciertos ángulos específicos y cómo se clasifican los triángulos desde ciertos lados. Bien, desde los lados, compañero Nero, se pueden clasificar de tres maneras. Primera, es un triángulo que lo llaman equilátero. ¿Adivina por qué? No sé, Camilo, puede ser porque tiene tres lados iguales. Muy bien, el triángulo equilátero es aquel que tiene tres lados iguales. De esta manera, por ejemplo, el triángulo DFE podemos definirlo como un triángulo equilátero porque tiene todos sus lados congruentes. Ahora, existe otro señor que es de la misma familia, se parecen, solo que se diferencian en una pequeña cosa. Se llama el triángulo isósceles. ¿Qué tienen compañeros los isósceles de diferente con el triángulo equilátero? Qué buena pregunta. Se diferencian en un solo lado. El triángulo GHI tiene dos lados congruentes, GI con HI, pero GH es diferente. Eso es lo que le hace diferente del triángulo equilátero. Y tenemos un último amigo de la familia, el triángulo escaleno. No, ¿No es el rectángulo? ¿Por qué no es el rectángulo? ¿Por qué no es el triángulo rectángulo? El triángulo rectángulo se categoriza desde los ángulos. En cambio, este amiguito se categoriza desde los lados. ¿A qué se diferencia a los otros dos? ¿Qué crees? No sé, yo creo que con la ilustración que me estás dando, tendría que tener un lado diferente. Uno no. Sus tres lados son diferentes. Entonces, vamos a definirlo como aquel triángulo que tiene tres lados diferentes. En esta gráfica, mira que sus simbolitos significa que no son iguales. ¿Bien desde ahí? ¿Hemos Sí. entendido? Sí, claro. Listo. Entonces expliquémosle a los niños ahora sí desde los ángulos. Y es lo más importante. Mira, desde los ángulos tenemos también tres tipos de triángulos. ¿Bien? Puede ser el triángulo rectángulo, que fue el que pensé primero. Exacto, ese es un amigo. Ese es uno de los más conocidos desde la antigua Grecia. Nuestros amigos los egipcios lo utilizaban. ¿Por qué es el más conocido? Porque tiene un ángulo recto. ¿Qué es un ángulo recto? No sé, creía que un ángulo recto podía ser la medida que tiene 90 grados. Eso me han explicado en la escuela. Sí, señor. Niños, Nero, el
triángulo rectángulo es un triángulo cuya medida tiene 90 grados. Bien, desde ahí. Los otros dos no interesan, pero sí interesa una sola cosa, que la medida de un ángulo sea de 90 y que la suma de todos sus ángulos sea de 180. Eso es lo que nos diferencia. ¿Listo? Ahora, veamos otro amigo de la familia de los triángulos. Vamos a definir el triángulo ¿cuál? Adivina, a ver si te acuerdas de algún nombre. Triángulo isósceles, no sé. No, es el de los lados. Este señor de acá se llama el triángulo acutángulo. Vamos a mostrarle a los niños cómo se define. Entonces, un triángulo acutángulo se define porque las medidas de sus ángulos son menores que 90. O sea que, por Este ejemplo, puede medir 50 eso es. y este puede medir 80, son menos de 90. Sí. Y la medida, la suma de sus medidas, ¿cuánto tienen que dar, niñas? 180 grados. Muy bien, eso es. Ahora, vamos a preguntar por el último amigo de la familia. El último amigo de la familia es este señor. Y es un triángulo obtusángulo. Desde el final. Tendrá que tener un ángulo superior a 90 grados. Bien, se define porque tiene un ángulo mayor que 90 grados. En este caso, podremos tener el ángulo STV como un ángulo de 100 grados. Y podemos definir los otros dos como ángulos de 40 grados. Porque su suma serían 180 grados. Bien, o sea que tenemos triángulos, obtusángulos, acutángulos y triángulos rectángulos. Listo, niños. Bien, hasta ahí vamos bien. Sí. Ahora, miremos algo. Los matemáticos se preocuparon en su momento por definir cómo puedo decir si un triángulo aquí es igual a un triángulo allá. ¿Usted sabe cómo se hace eso, compañero? Tendrá que ser por congruencia, que fue lo que no hace al principio. Muy bien, pero para eso debemos definir unos criterios de congruencia que definieron los matemáticos. Y eso no es porque sí, simplemente se ayudaron y lo definieron. Entonces, vamos a ayudarnos acá. Tenemos 3 criterios de congruencia. ¿Por qué se hace esto? Por una proporcionalidad. Ahora, definamos. ¿Cuál es el primer criterio de congruencia? ¿Qué significa esto? ¿Qué crees? Lado. Tendrá que ser un lado, porque llamaste este lado de lados. Sí. Un ángulo, que aquí se forma como un ángulo, y debe ser otro lado. Muy bien. Lado, ángulo, lado. Entonces, el primer criterio de congruencia es encontrar unos lados iguales y un ángulo que está determinado por esos lados. Entonces, en este caso, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. La correspondencia de esos lados está determinada porque este lado de acá es congruente con este lado de acá. Ahora, este lado de acá también es congruente con este lado de acá. Y por último, y también importante, el ángulo ABC es congruente con el ángulo FED. Por eso es que podemos decir que estos dos triángulos son congruentes. Muy bien. ¿Listo? Debe existir otra manera de congruencia, que diría yo que es el ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Muy bien. Entonces, compañeros, basándonos en la terminología de mi compañero Camilo, tendría que estar el triángulo HIJ, donde el ángulo IHJ es congruente con el ángulo KLL. Y el ángulo IJH es congruente con el ángulo KLM. Por último, el segmento HJ es congruente con el segmento ML por correspondencia de lados y ángulos. ¿Sí, compañero Camilo? Sí, señor. Muy bien. ¿Sí ven que no es difícil, niños? No es tan difícil, es bastante fácil. Por último, entonces tenemos un criterio muy bien conocido que ustedes pueden hacer con la regla. Y no necesitamos nada abstracto, simplemente lápiz y regla. El último es bien conocido como lado, lado, lado. Entonces, ¿qué significa eso? Que todos los lados tienen que ser iguales. Muy bien. Entonces, cuando construyan un triángulo, superpongan el otro encima y se van a dar cuenta que los triángulos son Congruentes. Niños,
compañero, me tengo que ir. Muchas gracias por ese espacio. Se cuidan. Chao. Gracias, chao compañeros.